pequeño resumen sobre lo que habíamos dicho la clase anterior. Entonces, lo primero es intuitivamente de qué quiero hablar ahora. Yo ahora quiero hablar de qué es un conjunto finito. Entonces, uno tiene la idea de que un conjunto es finito. Entonces, voy a dibujar manzanitas aquí todas feas. De que un conjunto es finito si yo, pues de alguna manera puedo contar sus elementos utilizando los números naturales, ¿cierto? Entonces yo aquí digo, bueno, mire, esto es finito porque tiene tres cosas. Y pensamos que las cosas son infinitas, pues cuando no se acaban, ¿cierto? Por ejemplo, pues los números naturales, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, aquí pienso que algo es finito y aquí pienso que algo es infinito. Eso es más o menos lo que intuitivamente uno entiende. La pregunta es, bueno, desde un punto de vista más riguroso o más cuidadoso, ¿cómo puede uno estudiar este tipo de cosas? Entonces, fíjense que, por ejemplo, ¿cómo puedo yo decir que esto tiene exactamente tres elementos? Pues pongámosle una etiqueta a esto. Olvidémonos de qué es esta cosa. Esto es, para mí ahora ya no es manzana, no me interesa qué es un puntico. Esto es un puntico y esto es un puntico. Entonces, si yo por acá tengo el número natural 3, yo sé que esto es 0, 1, 2. Y fíjense que yo podría tomar una función biyectiva aquí que pues sea esta identificación al 0 con cada punto. Y fíjense que este conjunto está en correspondencia biunívoca con el 3. Entonces yo puedo decir, bueno, él es eh, finito porque en efecto cada número, yo puedo encontrar un número natural que está en correspondencia uno a uno con él. O sea, hay una cantidad precisa de quién es él. Ahora, ¿cómo podría saber que algo es infinito? Y es que yo esto no lo puedo contar con los naturales. Es decir, yo no puedo encontrar ningún número natural que sea equipotente con este conjunto, ¿cierto? Entonces, más o menos eso me puede dar una idea de, mire, si yo no logré poner en correspondencia al conjunto con ningún número natural, que es lo que tengo noción de que cuenta la cantidad de cosas de un conjunto finito, entonces el conjunto que estoy tratando de medir no es finito, es un conjunto infinito. Ahora, el tema es que vamos a ver más adelante que hay cantidades infinitas, valga la redundancia, de conjuntos infinitos. O sea, quiero decir conjuntos que uno no puede poner como que todos tienen el mismo tamaño, a pesar de ser infinitos. Entonces, lo primero que voy a hacer para formalizar esta noción es decir una noción precisa de lo que significa ser equipotentes. Y esto lo habíamos mencionado, pero voy a recordarlo. En adelante, A, B, C, D, E y F son conjuntos, ¿de acuerdo? Algunas de estas cosas valen para clases, pero en realidad, como vamos a ver más adelante, todas las cosas finitas son conjuntos, de hecho, entonces voy a considerarlos directamente como conjuntos y lo que me interesa trabajar acá son conjuntos, de hecho, porque ya luego voy a hablar de cardinales y esas cosas y eso es para conjuntos. Entonces, automáticamente voy a empezar a hacerlo todo en base a conjuntos. Bueno, entonces voy a decir que A es equipotente con B, a lo que denotaré con estas tres líneas, si solamente si existe una función f biyectiva entre A y B. Aquí estoy abusando un poco de la notación porque, como les digo, estoy resumiendo lo que mencionamos la clase pasada y quiero como que ser un poco breve en eso. Bueno, entonces, eso es lo que significa que los conjuntos sean equipotentes. Y habíamos mencionado que esa relación es de equivalencia, pues esa relación de ser equipotentes. Es decir, que para todo A, conjunto, ojo, A es equipotente con A. Que para todo A y B conjuntos, B es equipotente con A, si y solamente si A es equipotente con B. Y para todo conjunto A, B y C, si yo tengo que A es equipotente con B y B es equipotente con C, entonces A es equipotente con C. Entonces tengo que ella es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿De acuerdo? Ahora, básicamente, ¿qué es lo que significa que dos conjuntos sean equipotentes? Que tienen más o menos el mismo tamaño. Entonces, uno puede pensar intuitivamente de esa manera, vean. A es equipotente con B, intuitivamente, lo que significa es que tienen el mismo tamaño.
Por ejemplo, pensemos en los números naturales. Yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Pero pensemos ahora en los números pares. Yo tengo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etcétera. Fíjense que de alguna manera uno puede llegar a pensar en que como este conjunto está contenido acá, entonces ellos no pueden ser equipotentes. Digamos que uno puede llegar a pensar, equivocadamente de hecho, que aquí deberían haber más cosas que acá. Ahora, a nivel de hablar de que tienen el mismo tamaño, más o menos, realmente eso sería falso, ¿sí? Eh, de hecho, ellos tienen el mismo tamaño. Yo puedo pensar en una función que me manda al 0 en el 2, al 1 en el 4, al 2 en el 6, al 3 en el 8, al 4 en el 10 y al 5 en el 12. ¿Cuál puede ser esa función? Pues si usted tiene un x acá, entonces tome 2x más 2. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, esto me manda para el 2. Si x vale 1, esto me mandaría el 2 más 2, que es 4. Si x vale 2, esto sería 4 más 2, que es 6. Si x vale 3, esto sería 3 por 2, 6 más 2, 8, y así sucesivamente. Esta función, pues uno puede probar que es biyectiva acá, y en efecto estas dos cosas van a tener el mismo tamaño. Yo los puedo poner en correspondencia. Cada vez que usted me dé un elemento en los naturales, yo le puedo encontrar uno aquí abajo y viceversa. Si me da uno aquí abajo, yo le puedo encontrar uno aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces fíjese que automáticamente ya tengo que hay una correspondencia biunívoca, entonces más o menos tienen el mismo tamaño. Ahora, como ya tengo la noción de que las cosas finitas son las que puedo contar mediante el uso de números naturales, eso me puede dar una definición precisa de lo que significa ser un conjunto finito. Entonces, voy a decir que A es finito si y solamente si existe un número natural tal que A es equipotente con N. Es decir, que yo puedo encontrar N cosas que se pongan en correspondencia con todos los elementos de A. Entonces eso es finito porque básicamente yo los puedo contar. Entonces A es infinito si y solamente si A no es finito. Pero lo que no es finito es infinito. En relación a esto habíamos mencionado las siguientes propiedades. Primero, que si A y B son conjuntos, entonces existen conjuntos C y D, tales que A tiene el mismo tamaño de C y B tiene el mismo tamaño que D, y de hecho C intersectado con D es vacío. Es decir, si usted me da dos conjuntos, yo puedo encontrar otros dos conjuntos disyuntos que tengan el mismo tamaño que los conjuntos que yo tenía inicialmente. ¿Cómo podemos pensar en esto? Un ejemplo aquí, por ejemplo, en los reales, en el plano. Supongamos que yo por aquí tengo R y acá también tengo R. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí considera el intervalo 1, 2. Y acá considera el intervalo 1 medio, coma 3. Entonces, fíjense, a este intervalo 1, 2, llamémosle A, y a B llamémosle el intervalo 1 medio, coma 2. Fíjense que A intersectado con B es el intervalo 1 medio, coma 2, distinto de vacío. ¿Cierto? ¿Qué le puedo hacer? Pues considera el número 1 por acá. Bueno, por ser 1 y 2, para respetar eso. Entonces considere por acá a esta linecita de aquí, en R2. Y esto va a ser simplemente 1,2 cruz
el singulete de 1, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice? Subí este conjunto hasta acá. Y a esto llamémosle C. Ahora, a este señor lo voy a subir hasta acá. Y a este le voy a llamar D. Y esto va a ser 1/3, que era 3, cruz el singulete de 2. Entonces, observen lo siguiente. Aquí es claro que estas dos cosas no se intersectan. A este le pongo D. Aquí es claro que C intersectado D es igual al vacío. Porque fíjense, un elemento aquí es un elemento de la forma x,2, pero aquí tengo que tener la forma x,1. O sea que no hay nadie que esté aquí y aquí al mismo tiempo, porque la segunda componente siempre es distinta. Entonces, ambos son, tengo que ellos son disjuntos. Además, observen que yo puedo pensar en una función de aquí para acá, muy sencilla. Si yo tengo un elemento x aquí, aquí le puedo encontrar el elemento x,1. Y esto define una función biyectiva. Ahora, si tengo un elemento y por acá, aquí puedo encontrar el elemento y,2, que también va a definir esa correspondencia, una función biyectiva. Entonces, por acá tenemos una noción clara, de hecho, que significa o de cómo hacer esta cuenta. En general, para hacer esa prueba, pues para hacer la prueba general, ya les di como un ejemplo aquí, uno lo que hace es decir, vea, se hace A cruz el singulete del vacío, por ejemplo. Y a D lo voy a definir como B cruz el singulete de algo que sea distinto que esto, por ejemplo, el singulete de vacío. Ustedes podían poner, por ejemplo, A cruz 0 y B cruz 1. Eso también podían hacerlo y les funcionaba perfectamente bien. En todo caso, si yo tomo D, C de esta manera y D de esta manera, entonces la función que pongo aquí va a ser, para irme de A en B, lo que voy a es a tomar a X y lo voy a mandar en X, vacío. Eso me va a dar una función biyectiva. Y acá voy a tomar una función X y la voy a mandar, una función que a X lo manda en X, el singulete de vacío. Y esto también me va a dar una función biyectiva entre B y D. Y entonces así es que hacemos la prueba de esto. Entonces, de alguna manera, lo que me está diciendo el teorema es que si usted tiene un par de conjuntos, usted puede separarlos de esta manera. O sea, usted puede encontrar unos conjuntos con el mismo tamaño que no se intersecten. Más adelante vamos a ver por qué eso es importante para hablar de cardinales. Bueno, algo más que habíamos mencionado era que si yo tengo que A es equipotente con B y que C es equipotente con D, entonces A por C es equipotente con B por D. Entonces piensen, ya hicimos la demostración, pues, pero piensen en un ejemplo de esto. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Supongamos que yo tengo pues mis dos conjuntos, mis conjuntos como tales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo A y aquí tengo un conjunto C, B, perdón. Y yo sé que para cada elemento X de acá, yo puedo encontrar un único elemento X' acá que esté en correspondencia con él, porque después hay una correspondencia biyectiva entre estos dos. Ahora, aquí tomo un elemento, digamos que aquí puse a C. Y por acá tengo un conjunto D. Y pues que para cada elemento Y que yo tome aquí, ya sé cómo tomar un elemento Y' acá, porque tengo una función biyectiva entre C y D. Entonces, consideremos ahora el producto cartesiano de estos dos señores. El producto cartesiano viene a ser este rectángulo de acá. Y el producto cartesiano viene a ser este rectángulo de acá. Ahora, quiero construir una función biyectiva de aquí para acá. Digamos phi. ¿Qué voy a hacer? Agarro un elemento de aquí. Ese elemento tiene una componente en A, llamémosle A, y tiene una componente en C,
llamémosle C minúscula. Ahora, como A es biyectiva con B, yo puedo encontrar acá un elemento A' que se corresponda con este. Y como este está en biyección con D, aquí hay un elemento C' que se corresponde con él. Entonces yo puedo pensar en el elementico de aquí que se llame A'C'. Entonces lo que voy a hacer, si me quiero ver, ya sé cómo venirme de A para B y de C para D. Entonces, cuando agarro un elemento aquí, miro quién es en A, quién es en B, en C, perdón, y encuentro sus correspondientes, armo el par ordenado y a este par que tenía aquí lo mando para este par. Entonces lo que voy a hacer es a AC mandarlo en A'C'. Ahora, si quiero hacer eso riguroso, ¿qué puedo decir? Pues mire, usted tiene una función que lo ayuda a identificar A con B y tiene una función que lo ayuda a identificar C con D. Y ambas son biyectivas. Pues lo que va a hacer es considerar una función a la que le llamaré f,g, que va de A cruz C en B cruz D y que va a ser lo siguiente. Si yo tengo a X, Y, como quiero encontrar a alguien aquí, ya sé que a este X que está en A lo puedo mandar en f de X en B, a este lo puedo mandar en G de Y que está en C. Y esto ustedes pueden probar que es una función biyectiva. Pues esto fue lo que hicimos la vez pasada. ¿Qué otra cosa probamos? Probamos que si A es equipotente con B y C es equipotente con D, entonces A a la C es equipotente con B a la D. Es decir, siempre que usted me dé una función de C en A, yo puedo construir una función que va de D en B. Habíamos mencionado que si la intersección de B con C es vacía, entonces A la B unido C es equipotente con A a la B por A a la C. Hemos probado que A por B a la C es equipotente con A a la C por B a la C. Y probamos que a la B a la C es equipotente con a la B por C. Y que 2 a la A es equipotente con partes de A. Entonces, estas son algunas propiedades básicas que probamos la clase pasada y habíamos hecho la construcción de las funciones y todo eso más o menos con unos razonamientos de este tipo. Así ya sé más o menos cómo poner en correspondencia estos dos, qué puedo hacer ahora con el conjunto nuevo que me dan. Si quieren de pronto mirar detalladamente cada función, pues pueden mirar los apuntes de la clase pasada. ¿Qué más dijimos? Bueno, hicimos un teorema, que era el teorema de Cantor, que me decía que A nunca es equipotente con su conjunto potencia. Y recuerden que en este caso lo que nosotros hicimos fue probar que nunca es posible construir una función sobreyectiva que vaya de A en partes de A. Entonces, lo que sí es posible es encontrar una función inyectiva que va de A en partes de A. Y esto es AX mandándolo en el singulete de X. Entonces, de alguna manera, y esto pues habíamos dicho que esto significaba inmersión, y es que hay una función inyectiva de aquí para acá. Y habíamos mencionado que de alguna manera lo que estaba diciendo esta parte de acá es que partes de A es más grande que A. Por ejemplo, piensen en que yo tengo el conjunto 1, 2, 3, 0. ¿Sí? Tengo aquí el número 4. Y pensemos en partes de 4. Esto sería el singulete de 0, el singulete de 1, el singulete de 2, el singulete de 3, el doblete de 0 y 1, el doblete de 0 y 2, el doblete de 0 y 3, y así sucesivamente hasta que lleguen al mismo conjunto, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo, lo que yo veo que puedo hacer es al 0 mandarlo aquí, al 1 mandarlo aquí, al 2 mandarlo aquí y al 3 mandarlo acá. Pero siempre me quedan sobrando cosas. Por eso es que no hay ninguna función
sobreyectiva. Pues eso es justamente lo que me está diciendo. No hay una función sobreyectiva de un conjunto en su conjunto de partes. El hecho de que me queden sobrando cosas me está diciendo que este conjunto de acá es más grande que el conjunto que tenía inicialmente. Entonces, el hecho de que sea más grande, por ejemplo, acá me está diciendo que cuando yo tengo un conjunto finito, puedo construir otro conjunto más grande que él. Ahora, el tema es con los infinitos también. Yo tengo que hay una función inyectiva de omega o partes de omega, que es ax mándelo al singulete de x, pero no puede ser sobreyectiva por este teorema de acá. O sea que partes de a, aunque es infinito también, es más grande que omega. Es decir, tiene más cosas que omega. Todavía no sé cuántas, o sea, no sé medir cuántos elementos hay en un conjunto infinito, pero sí tengo esa noción clara de que yo puedo construir conjuntos arbitrariamente grandes. Luego hablamos de otro teorema que me estaba diciendo, bueno, dos cosas. La primera es que si yo tengo que C es un subconjunto de A, tal que yo puedo encontrar una función inyectiva de A en C, es porque en efecto los dos conjuntos son equipotentes. En otras palabras, si yo quiero probar que un conjunto es equipotente a un subconjunto suyo, me basta con encontrar una función inyectiva del conjunto en el subconjunto. Ahora, si tengo dos conjuntos arbitrarios, tales que A se puede inmergir dentro de B y B en A, entonces es porque hay una función biyectiva entre ellos dos. Entonces, miren la importancia que va a tener este teorema más adelante. Digamos que yo quiero probar que los naturales son equipotentes con cierto conjunto. Y para eso necesito construir una función biyectiva de omega en el conjunto. Pero tengo problemas para hacer eso porque hay uno de los dos conjuntos que no me da claro cómo construir la preimagen de cierta función. Entonces yo dije, bueno, ya puedo construir la función inyectiva, pero no sé cómo probar que es biyectiva. Bueno, la alternativa que me da este teorema es, bueno, no construya la función biyectiva, construya dos funciones inyectivas. La primera función debe ir de A en B. Construye una función así y construye una función así. Si usted logra construir ambas funciones inyectivas, es porque hay una función biyectiva. ¿Cuál? No sé. Pero tiene que existir una función biyectiva. ¿De acuerdo? Ojo, el teorema no me dice cómo la voy a tomar. Lo único que me está diciendo es existe. Y con eso me basta. Pues me basta por lo menos para decir que los conjuntos son equipotentes. Y bueno, hasta ahí llegamos la clase pasada. ¿Alguna pregunta acerca de esto que he mencionado? Listo. Entonces vamos a dar algunas propiedades de los conjuntos finitos y voy a definir lo que es un conjunto numerable. Si tienen preguntas, dudas o piensan que de pronto en algún momento voy muy rápido, por favor, me van avisando. Entonces, ahora tengo un teorema por aquí que va a tener dos partes. La primera parte del teorema me dice, ningún número natural es equipotente con un subconjunto propio suyo. Profe, está escribiendo porque no se ve. Sí, estoy escribiendo. ¿Qué ven ahí? Yo veo la página anterior, pues
en la que está el teorema de que A es equipotente con partes de A. No sé si alguien tenga el mismo problema. Sí, profe, también, solamente es esa pantalla y ya. Ese, de pronto es el internet, dejen yo me cambio de red. De pronto se les desconecta un minutico, voy a cambiarme de red Wi-Fi, regálenme un segundo. Ya les aparece. Hola, muchachos, ¿están ahí? Profe, a mí me aparece es como una pantalla negra y ya. Están, claro, estos. ¿Y ahora? Nada. ¿Pero es solamente a Verónica o a todos les parece les aparece lo mismo? A mí también me aparece la pantalla negra. A hoy no les aparece ninguna, ¿cierto? Listo. Oye, yo dejé de compartir. Ahora ya les aparece. Nada, Profe, profe. no me aparece nada. Profe, a mí me parece que es nadita. Pues me parece como si su nombre ahí ya. Y ahora, pues que a mí me parece que se estoy presentando. Ya les aparece. No, profe. Nada, profe. Solo aparece su nombre. Y ahora les aparece la pizarra esta de White de Teams. El problema es que yo creo que esta pizarra no queda en la grabación, porque una vez grabé una clase que di así y no me apareció la pizarra. A mí me parece como que carga, pero no proyecta como nada. Y ahora, A mí me parece que ya cargo una página en blanco con unos lápices arriba. o sea, a mí me parece acá que les estoy compartiendo la pizarra esta colaborativa. Voy a escribir algo ahí para ver. Ahí les aparece. A mí sí, profe, no sé a los demás compañeros. Sí, a mí también. Vamos a trabajar en... A mí no me gusta, es que yo creo que esta no queda grabada, no sé, vamos a hacer el intento a ver. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Bueno, iba en que vamos a probar un teorema que me dice que ningún número natural es equipotente con un subconjunto propio del mismo. Ningún número natural es equipotente con un subconjunto propio del mismo. No, esto se ve muy feo aquí. ¿Qué les aparece ahora?
Otra vez la pantalla con su nombre. Sí. Yo voy a cerrar esta reunión. Voy a abrir